Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, gloria a Dios. Hermanos, pues ya está la charla para matrimonios, sábado 13 de febrero, 7 p.m. Los esperamos a todos. Hemos hecho 2 en el pasado. En base a que la segunda fue mejor que la primera, decidimos hacer la tercera, ¿verdad? Pensamos que vamos a ir mejorando y esperamos pues tener el apoyo de todos los matrimonios de la iglesia en primer lugar. Y que si por ahí tiene usted algún conocido, algún amigo, amigos, matrimonios que están pasando por dificultades, extiéndales una invitación. Son de bendición las charlas, pero hay que aplicarlas, ¿no? Si no, no sirven. No sirven. Gloria al Señor. Hermanos, bienvenidos. Abra su Biblia, por favor, en la epístola de Efesios. Efesios capítulo 4. Verso 11, por favor, póngase en pie cuando lo encuentre. Efesios 4, verso 11. Vamos a leer al 16. Leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de la siguiente forma. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Acompáñame a orar, por favor, hermanos. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres un Dios, Señor, misericordioso, que nos ayudas, que nos sostienes. Necesitamos, Señor, tu guianza, tu favor, que tu Espíritu Santo nos hable y nos ayude el día de hoy a entender tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a la congregación que está acá, Señor, a todos los hermanos. Oramos también por aquellos que están con ese deseo vehemente, Señor, de crecer, de aprender, de servirte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Pueden sentarse? El día de hoy, hermanos, voy a dar el tema número 2 de una serie que iniciamos el domingo pasado. Les sugiero a todos los hermanos que no pudieron ver el tema 1, que lo vean. Está en internet. Fácil. Se mete usted al buscador de YouTube, pone en el buscador Eclesiología 1, Pastor Ríos, ahí le va a salir el tema, porque esta serie vamos a ir como edificando, como construyendo una especie como de edificio, y el domingo pasado pues estuvimos rascando para echar los cimientos, entonces hoy ya vamos a empezar a construir más para arriba. Y entonces pues ya como que se perdió usted la fase 1, pero contáctese ahí en internet, el tema en el website está también en formato que se puede descargar, MP3, solo audible, lo puede ver sin gastos de internet, lo puede oír, perdón. En este formato métase ahí al website iclf.us. Ese es el website de la iglesia y usted lo puede descargar en iCloud, una aplicación de audio. ¿Okay? Y bueno, el día de hoy, hermano, vamos a ver el tema 2. El título es Eclesiología 2, los ministros de la iglesia. Ya vimos toda la semana pasada todo lo que tiene que ver con la iglesia y vamos a aprender lo que tiene que ver con los ministros, o sea, los encargados de la iglesia. Estas series, hermanos, son series doctrinales, son temas doctrinales, y pensé que para no hacerlo muy tedioso ni muy largo, cada 2, 3, 4 temas vamos a hacer un break y hacemos un tema diferente, un tema libre. Y luego, después de ese tema libre, retomamos la serie y continuamos, porque es una doctrina un poco extensa, pero es necesaria
para que todos tengamos un mayor entendimiento de lo que es la iglesia. Si no entendemos qué es la iglesia, nos va a costar mucho entender nuestro rol, tanto como ministros a los que somos ministros, como miembros a los que son miembros, o como líderes a los que son líderes. En fin, a todos nos va a costar más entender esa situación. Para empezar, quiero decirles, hermano, que a lo largo del tiempo dentro de las congregaciones cristianas ha habido un mal entendimiento de lo que es el liderazgo de la iglesia. Muchos no tienen el concepto correcto de lo que es el liderazgo de la iglesia. ¿Cuál debería de ser la postura de la membresía de la iglesia con respecto a los ministros y con respecto a los líderes de la iglesia? La postura correcta de todo miembro maduro, de todo cristiano nacido de nuevo maduro en el Señor, debería ser que cada líder o que cada persona que desempeña una función dentro de la iglesia es una bendición. Así es como cada miembro debe de ver a cada líder, empezando desde el pastor, que es el encargado principal, hasta el líder más nuevo que sirve en el departamento, quizás a veces menos visible, que nadie lo conoce, que es maestro, que está en las aulas. Así es como cada miembro debe de ver al liderazgo. El pastor, empezando desde el pastor hacia abajo, todos los que sirven en la iglesia son una bendición. Son una bendición que Dios da a esta iglesia para que me enseñen, para que me prediquen, para que me pastoreen, para que me aconsejen, para que me ayuden a resolver asuntos espirituales que muchas veces yo no tengo la capacidad o el discernimiento. Y los miembros deben de ver así al liderazgo, como una bendición, como algo que Dios dio, un regalo de parte de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a grandes rasgos, eso es lo que vamos a entender hoy, cuáles son los ministros dentro de la iglesia, cómo se supone que la iglesia debe estar organizada para que funcionemos correctamente. ¿Ok? Ahora bien, vámonos al versículo 11, vamos a hacer un estudio expositivo de esta porción. ¿Lo tiene? Dice, y él mismo, ¿quién? El mismo Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ok? Este versículo, hermano, quiero que sepan que tiene dividido al mundo cristiano. La iglesia cristiana está dividida en dos posturas debido a este versículo. La primera postura es que los apóstoles y los profetas no están vigentes, sino que fueron ministerios con un propósito al principio, pero que una vez que el canon de la Biblia se cerró, esos dos ministerios no están vigentes, no se necesitan más. Hoy vamos a aprender por qué y le vamos a dar a usted las herramientas y los versículos que usted debe de citar, por qué existe esa postura. Y la postura número 2 enseña que los 5 ministerios están vigentes, porque ahí dice, y él constituyó. Y si dice 5, porque unos sí están vigentes y otros no están vigentes. Hoy vamos a explicar esta postura también, tanto sus puntos débiles como también sus puntos fuertes, ¿ok? Nosotros como iglesia, hermanos, creemos en la postura número 1. Que los apóstoles y los profetas no están vigentes. Obviamente, para llegar a esta conclusión, no lo hicimos nada más porque a nosotros esta es la postura que nos gusta, sino que desde nuestro punto de vista es la postura que más respaldo bíblico tiene, porque finalmente no se trata de qué postura creo yo, se trata de qué postura la Biblia quiere comunicarme y me enseña más acerca de esa postura doctrinal para que yo tenga la enseñanza correcta. ¿Ok? Generalmente se tiene un mal concepto de las iglesias que no creen en apóstoles y profetas. Generalmente se cree que son iglesias legalistas, sin visión, sin cobertura, que no saben nada, que es una gente cerrada de la mente, anticuados, etcétera. Eso es lo que se maneja allá afuera, ¿no? Con respecto a esta postura. Ahora, ¿en base a qué nosotros tomamos esta postura? Esta postura nosotros la tomamos en base al contexto de la Biblia. Usted tiene que aprender que la Biblia no se puede entender si no se lee en su contexto. Por ejemplo, hay un versículo en Primera de Corintios en donde Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Y Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces vana es nuestra fe. Si nosotros tuviéramos, dice él, que creer esa doctrina, entonces estamos diciendo que Cristo no resucitó. Y luego hay un versículo donde dice, entonces,
a todos los que confiamos en Cristo estamos perdidos y no vamos a llegar a ningún lado. Eso dice ese versículo. Solo ese versículo. Si usted agarra ese versículo y lo publica en su Facebook, solo ese versículo que diga, todos los que confiamos en Cristo estamos perdidos y no vamos a llegar a ningún lado. Usted imagínese las personas que van a leer ese versículo, qué impresión tan fuerte ellos van a recibir. Pero ¿qué tipo de versículo es este? Si se pusieran a interpretarlo, muchos incrédulos le comentarían ahí, sí, yo bien he dicho que Cristo ni existe, pues aquí el mismo Pablo lo dijo, que no confiemos en Él, que no creamos en Él. Está en 1 Corintios 15, léalo todo en su casa y encuentra el versículo exacto al que me estoy refiriendo. Entonces, por eso existe el contexto. El contexto es entender un versículo por medio de leer todos los versículos que rodean ese versículo, porque si no, no vamos a llegar al entendimiento correcto. Entonces nosotros, para decir no hay apóstoles y no hay profetas, nos basamos en el contexto del libro de los Efesios, y para eso vamos a ir a Efesios 2:20. Acompáñenme, por favor. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok. Aquí la palabra fundamento es la palabra griega temelios, así como suena solamente entre la T y la EH, temelios. Significa lo que se pone debajo de un edificio. Está hablando el apóstol Pablo en términos arquitectónicos. Hay un pasaje en Corintios donde Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo usó muchos lenguajes de diferentes ciencias y diferentes ramas para expresar verdades espirituales. Habló del cuerpo humano para hablar de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Habló de arquitectura para hablar de que la iglesia es un edificio vivo, fundamentado sobre un cimiento y una piedra angular. Y aquí dice que Jesucristo mismo es la piedra angular, o sea que sí está hablando en términos de edificio. Ahora, vamos a razonar un poco para que interpretemos este versículo. Usted sabe que la fe y la razón no deberían de estar divorciados. Hay mucha gente que dice, no tenemos que razonar, tenemos que creer ciegamente. No. Tenemos que razonar porque Dios nos hizo seres que podemos razonar. Dios no es un Dios irrazonable con el cual nosotros no podemos llegar a ponernos de acuerdo. Claro, hay cosas milagrosas que nuestro razonamiento no las entiende, pero hay otras cosas doctrinales que podemos razonar, meditar, hacernos las preguntas correctas de ese versículo y sacar las mejores conclusiones. ¿Ok? Razonemos, ¿cuántas piedras angulares necesita un edificio? Solo una. En este caso, si hablamos de que la iglesia es el edificio de Dios, ¿cuál es la piedra angular que sostiene ese edificio? Es Jesús. ¿Okay? Por lo tanto, el edificio que es la iglesia tiene una sola piedra angular. ¿Por qué entonces debería de tener más fundamentos de uno? Sería ilógico que en ese solo verso signifique que la iglesia puede tener muchos fundamentos, pero una sola piedra angular. No, es lo mismo. Tiene una sola piedra angular y un solo fundamento. La sola piedra angular es Jesús y el solo fundamento son los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Porque ¿quién echa dos cimientos a un edificio? Nadie. En su sano juicio. Se echa un cimiento para que sobre ese cimiento se edifique el edificio. Y esta es la postura de por qué nosotros basados, cada vez que usted tenga que explicar Efesios 4:11, tiene que hacerlo a la luz de Efesios 2:20. Si agarra solo Efesios 4:20 sin tomar en cuenta Efesios 2:20, 4:11, 2:20, entonces usted va a sacar conclusiones equivocadas. ¿Ok? ¿Por qué los profetas, hermano, y los apóstoles del Señor ya no están vigentes? Por varias razones. Le voy a hablar de 3 tareas específicas de los apóstoles, por ejemplo, los apóstoles de Cristo. Número 1, fueron usados para poner el cimiento de la iglesia, lo que leímos, Efesios 2:20, ahí usted lo tiene, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? Aquí quiero aclarar, hermano, que es el fundamento de los apóstoles dado por Cristo a ellos. O sea, ellos en sí mismos no eran el fundamento, ellos. El fundamento lo pusieron ellos porque lo recibieron de Jesús.
Es Jesús quien les dio la revelación, es el Espíritu Santo que reveló la palabra a los profetas y a los apóstoles, es Jesús que les enseñó la doctrina, y ellos, como conocedores de lo que Jesús les transmitió, fue que ellos pusieron el fundamento. Pero el fundamento no es ni la persona de ellos, ni cada palabra que hablaron fue de autoría intelectual de ellos, sino inspirado por Dios. ¿Ok? Entonces a eso se refiere cuando dice el fundamento son ellos. Se refiere a lo que pusieron porque ellos lo recibieron de parte de Dios. Sabemos que eso sucedió desde los tiempos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento y el canon se cerró. Tarea número 2 que tenían estos dos ministerios. Ya vamos a hablar adelante de los ministerios que están vigentes. Número 2. Una tarea específica que tenían apóstoles y profetas era recibir y escribir la palabra de Dios. Efesios 3:5. Vea que estamos leyendo en el contexto. Efesios, seguimos en el mismo libro. Estamos leyendo el contexto general del libro. Efesios 3:5. ¿Lo tiene? Dice, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Era un ministerio. Escribir lo que Dios inspiraba a los apóstoles es un ministerio, un llamado de parte de Dios. Este es un requisito, escuche, que jamás podrán cumplir los apóstoles de hoy. No pueden, ellos no pueden añadir más a la palabra de Dios, porque el canon fue cerrado. Cristo puso apóstoles en el Nuevo Testamento y profetas en el Antiguo Testamento para escribir la Biblia. Este libro, 66 libros inspirados por Dios. Ningún apóstol de esta época puede cumplir este requisito de escribir la Escritura. Por lo tanto, no puede ser apóstol. ¿Sí? Ahorita vamos a aprender un poco más acerca de esta palabra y en qué sentido se podría usar, pero estrictamente los apóstoles de Cristo fueron 13. ¿Ok? Los 12 sustituyendo Matías a Judas, y Pablo dice como abortivo, como de último, el último de los apóstoles, dice Pablo, a mí se me reveló Jesús como el último de los apóstoles. Usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 4, los derechos de un apóstol. Ok, entonces hermano, tengamos cuidado con este tema. Este tema es controversial y yo sé que a varios aquí los incomoda porque aquí hay varios que son seguidores de apóstoles. No, yo tengo mi apóstol, pastor, esa era mi cobertura. Ay, pastor, me voy. Bueno, quiero decirle algo, esta no es una doctrina de salvación, es una doctrina secundaria. ¿Okay? Una persona puede creer en los apóstoles, pero ser un nacido de nuevo, tener una vida que de verdad honre a Dios, que de verdad sea un cristiano y puede ser salvo. Como una persona puede decir, yo no creo en los apóstoles modernos, es un nacido de nuevo, es un cristiano, un hijo de Dios que vive una vida que honra a Dios y es salvo también. Sin embargo, yo diría que el que cree en los apóstoles, aunque es salvo, tiene una doctrina un poco equivocada. ¿Sí? Aunque no por eso va a perder su salvación. Tercera situación, hermanos, o tarea de estos ministerios, confirmar la palabra por medio de milagros. ¿Sí? Ellos recibieron la doctrina para poner el fundamento, número 1. El Espíritu Santo les respiró, así eso significa la palabra inspirar, respirarles la palabra de Dios para que ellos la escribieran, y ahora había que confirmarla. ¿Por qué había que confirmarla? Porque había de estar seguros que lo que estaban hablando era inspirado por Dios. Hoy mucha gente dice, así dice el Señor, así dice Cristo, y había que pedirle un milagrito para que confirme lo que está diciendo. Escuche, Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, escuche, y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Qué confirmaba la palabra que ellos hablaban? Las señales, los milagros. Sanaban a los leprosos, sanaban a los ciegos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, en plural. No sabemos ahí cuantísimas enfermedades incluye esa palabra enfermos.
Entonces eso era la señal de lo que ellos estaban hablando, era inspirado por Dios, eran milagros reales, milagros creativos, no como hoy día, hermano, que hay gente que inventa cada cosa y dice, aquí el milagro, y investiga en internet, hay mucho material, hermano, de los evangelistas más famosos que hacen milagros, los han estudiado y la mayoría son fraude. La mayoría son fraude, han descubierto que se les ha pagado, que son gente que fue de acuerdo, paleros le decimos en mi país. Cuando se les ha pedido documentación médica para demostrar que estaban enfermos, resulta que no, es que no sabemos, es que no sé cuánto. Mucha gente que hasta pasó a la televisión a testificar de un milagro, después murieron. En esas mismas campañas ha habido muertos ahí mismo en esas campañas de milagros. Muchos dicen, no, yo conozco un pastor actualmente que hace milagros. Tiene el don de hacer milagros. Ahora, yo no soy escéptico, Dios hace milagros. Pero pregunta, ¿por qué no llevan a ese señor y vacían los hospitales? ¿Sería bueno, sí o no? Sería genial. Vaciar los hospitales, ir pasando por hospitales, sé sano, yo tengo el don, es mío, yo lo uso como quiero, Dios no me puede decir nada, porque cuando alguien te regala a alguien, no te puede estar diciendo cómo usarlo, ni qué hacer con él, así que sé sano, tú sé sano, y todos, SIDA, cáncer, leucemia, todos sanos. El lugar más ideal para hacer esas campañas sería un hospital, viéndolo bien, no un estadio. Porque así pues no tienen que venir los pobres enfermos sufriendo sin transporte al estadio, y ahí se sanarían todos en el hospital. Y los doctores creerían al ver eso y se salvarían, y habría una salvación masiva tremenda. Ok, ¿cuál es el problema con esta palabra apóstoles? Es el primer don que Dios dio a la iglesia. El apóstol fue el primer don de los 5 dones que estamos hablando. Fue el primero. Sin los apóstoles la iglesia hubiera desaparecido. Jesús les dejó una misión específica: yo me voy, pero esperen al Espíritu Santo en Jerusalén. Cuando Él venga, ustedes me serán testigos en toda la tierra. O sea que tenían que predicar, tenían que enseñar, tenían que hacer la obra del Señor. Y la gente hoy día que se enoja porque uno no cree en los apóstoles, toman el siguiente argumento. Y el argumento es: no seas ignorante. Si apóstol, que es la palabra griega apóstelo, significa enviado, y todos hemos sido enviados, por lo tanto todos somos apóstoles. Suena muy romántico y muy bonito, pero es una conclusión equivocada. ¿Por qué? Porque la palabra apóstolos, cuando se tradujo como apóstol, se latinizó a apóstol. La traducción correcta es misionero. Esa es la traducción correcta. Claro, hubo apóstoles enviados directamente de Cristo. Los envió a los 12 a predicar, a sanar enfermos, a anunciar el evangelio. Esos son los verdaderos. Personalmente vieron al Señor resucitado, estuvieron con Él. Nosotros, nuestra misión ya no es ser apóstoles en el sentido de la traducción de apóstoles de Cristo, sino el sentido de misioneros. Nosotros no podemos traducir esa palabra para nosotros como apóstoles. La tenemos que traducir para nosotros como misioneros, como enviados a hacer la obra del Señor. Pero que quede claro que apóstoles solo hubo 13, no más. No más. Porque en la Nueva Jerusalén solamente hay 12 puertas con los 12 nombres de los apóstoles. Algunos creen, y hay una teoría de que Pedro y los apóstoles se adelantaron y metieron a Matías cuando tenían que haber esperado por Pablo. No sé. ¿Ok? Bueno, yo sé que este tema, ¿verdad?, no causa muchos amenes. Pero bueno, vamos a ver la situación, hermano, de los profetas. El ministerio profético en el Nuevo Testamento fue vital. Porque acuérdese, hermano, que cuando la iglesia nació, la iglesia no tenía la Biblia. La iglesia citaban las escrituras, o sea, se cree que citaban la traducción, se me fue la traducción griega, ¿cuál es? ¿Los estudiantes? La Septuaginta. Jesús citaba la Septuaginta. Esteban, que era un conocedor de la palabra, un tremendo conocedor de la Biblia. Pablo, Pedro, todos los que citaban la escritura no citaban, ok, hermano, les voy a citar Primera de Corintios. No existía. Citaban el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la obra de los profetas en el Antiguo Testamento fue vital para la iglesia. En su edad temprana, en su edad de infancia de la iglesia, dependía directamente de los escritos del Antiguo Testamento para hablar de Jesús, para hablar del ministerio de Jesús. Y poco a poco se fue escribiendo entonces, hermanos, la palabra de Dios por medio de los apóstoles del Señor.
¿Ok? Bueno, para los que tengan más dudas sobre este tema, ahí en internet hay una prédica que se llama ¿Hay apóstoles todavía? Ahí la pueden mirar. Ahora vamos a hablar de los ministerios vigentes en nuestra postura. Los evangelistas, ¿ok? Eran hombres que proclamaban el evangelio. Es un ministerio vigente porque mientras Cristo no haya venido, todavía nosotros podemos seguir proclamando a Cristo. Ahora, este ministerio, hermano, es un ministerio que el pastor también lo debe de desarrollar. Segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5. Dice, le dijo Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo era pastor, pero Pablo lo manda a hacer el cumplimiento de evangelista también. ¿Ok? El pastor siempre debe ser evangelista, eso es una ley. Siempre. ¿Por qué? Porque el pastor debe tener la habilidad de exponer y de enseñar todas las doctrinas cristianas de salvación. Muchos entienden evangelista el que anda por una calle así y repartiendo tratados y todo eso. Sí, está bien, eso es andar compartiendo las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? Pero también todos hemos sido llamados a hacer la obra de evangelista, compartir las buenas nuevas de salvación, de que solamente en el Señor hay vida eterna. ¿Ok? Vamos a ver el tema de los pastores y los maestros. La palabra pastor significa cuidador de ovejas, de ahí es donde se tomó. Sí, debe de cuidar la grey, debe de llorar con las ovejas que lloran, regocijarse con las ovejas que se regocijan. Ese es el ministerio del pastor. El maestro es un dotado para abrir las escrituras y para enseñar las escrituras. El ministerio más completo de estos ministerios que estamos hablando aquí es el ministerio de pastor. El pastor es el ministerio más completo que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque es el que cuida las ovejas, debe tener el carácter para cuidar las ovejas, tiene llamado a ser evangelista, es decir, exponer todas las doctrinas de salvación, y debe de ser un maestro de la Biblia. Para muchos, algunos tienen el concepto de que el pastor no tiene que ser maestro porque para eso Dios puede usar a otras personas, pero estamos viviendo tiempos en donde el pastor debe de presentar sana defensa sobre las doctrinas de la Biblia. ¿Ok? Para poder corregir lo que está deficiente dentro de la iglesia, se necesita que el pastor tenga esa capacidad. Un pastor puede ser, es pastor, evangelista y maestro. Un maestro no siempre es pastor. Puede haber alguien que sea muy dotado para enseñar, pero no tiene carácter para aconsejar. No tiene sabiduría para aconsejar. No tiene paciencia para soportar a aquel hermano que desde hace 5 años hay que estarlo animando. No tiene la paciencia. No tiene la gracia, el don para dirigir una congregación. ¿Sabe que yo he conocido mucha gente, hermano, que abre una iglesia y cuando no obtiene lo que quería, la cierra? Apenas hace un tiempo atrás hablé con una persona. Me dijo, no, yo abrí una obra y todo. Y le digo, ¿por qué la cerró? No, es que no crecíamos. ¿Qué es eso? No, si Dios te llamó, si tienes el llamado a abrir una obra y son 5 los que Dios te dio, si tienes el llamado y el carácter, con esos 5 te vas a morir ahí pastoreándolos. Porque entonces eso te da a entender que él abrió con la expectativa de tener 500, tener 1000. Y como dice el hermano Juan, que yo le hago así, y estaba pensando en esto, y no creció, entonces no los sacaban de trabajar, los 5 que tenía. Entonces dijo, ay, ahora tengo trabajo y iglesia, yo pensaba que creciera rápido dejar el trabajo. ¿Ok? Un evangelista puede conocer todas las doctrinas de salvación, pero puede ser no tener el carácter pastoral. Para poder, es que el pastor es el que lidia con las ovejas, es el que trabaja con las ovejas, y no todas son ovejas, ese es el detalle. Porque trabajar con ovejas de Cristo es hasta cierto punto sencillo. Las ovejas oyen la voz del pastor, que es Jesús, siguen los mandamientos del Señor que están escritos en la Biblia, se dejan aconsejar, se dejan guiar, se dejan enseñar para que puedan crecer y dar fruto. El problema es que uno le toca lidiar con revuelto. Hay de todo, hay ovejas, esta palabra a muchos les cae mal, hay cabras, hay lobos. Sí, hay de todo. Entonces ahí es donde te toca ponerte los guantes con el lobo que ya se está comiendo una oveja, y a la cabra te cuesta agarrarla de los cachos ahí porque ya se quiere ir. No, espérate, cabrita. Y no, pues las ovejas se ponen en un rincón así un poco temerosas porque ven al pastor que está lidiando con el lobo y todo eso.
Entonces es un trabajo, hermano, y sinceramente yo le voy a decir una cosa, es un llamado, escuche. Yo sé que muchos, cuando uno de pastor dice esto, muchos no lo creen, pero es un llamado que te lleva a la tumba. Y estoy hablando en el buen sentido de la palabra, de ir a la tumba feliz, acabando tu llamado, cumpliendo con tu llamado. Es un llamado que te desgasta psicológicamente. Es un llamado, hermano, que te llena de todos los problemas de toda la congregación. Y cuando digo esto, no lo digo para que usted ya no me cuente, ¿ok? Que muchos, ya unos se entera, se están divorciando. Hermano, ¿y por qué no me dijo? No, es que yo sé que usted tiene muchos problemas. No se preocupe, máteme. Para eso Dios me llamó. Sí, porque oveja que no confía sus problemas a su pastor no es oveja. No es oveja. La relación del pastor y la oveja debe de ser estrecha. Por eso, escuche, hay gente por ahí, no, es que yo no le tengo confianza. Sí, es que yo no le tengo confianza. Búsquese otra iglesia. Es imposible pastorear a una oveja que no confía en ti como pastor. Si usted cree que el pastor tiene una agenda oculta, como es que él a saber cuáles serán sus propósitos de la iglesia, tal vez está ahorrando dinero y comprando terrenos en su país para irse. Yo que sé qué agenda oculta tiene el pastor detrás de su corazón. Si esos son sus pensamientos, no puede ser pastoreado. A menos que usted crea sinceramente en el llamado del pastor, que obviamente no es perfecto, pero que es una persona que tiene un corazón para Dios, que ama a Dios profundamente, que tiene temor de Dios. Si usted no cree eso del pastor, no puede ser pastoreado por el pastor. ¿Ok, hermanos? Y el pastor obviamente debe de tener mucho cuidado porque hay muchos peligros que lo pueden desviar del propósito de Dios. Son 3 los peligros más fuertes: el dinero, la vanagloria y el adulterio. Son los 3 peligros más fuertes. El dinero, porque quizás la iglesia puede prosperar y puede crecer. Y si no hay un justo manejo de las finanzas, una sana administración del dinero, una repartición equitativa para las necesidades que la iglesia tiene. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho por internet. Últimamente mucha gente me ha escrito: pastor, ¿es sano que en mi iglesia el dinero solo lo maneje el pastor? Digo, no, eso no es sano, porque esa es una tentación. ¿Es sano que en mi iglesia el pastor él mismo se ponga su salario? No, eso no es sano. ¿Es sano que el pastor no dé cuentas a nadie? No, eso no es sano. Porque esa es una tentación. Dice mi esposa, un dicho de su papá, dice que con el arca abierta hasta el justo peca. La vanagloria, ¿no? Si a lo mejor hay una persona que es pastor y es dotado para enseñar y tiene la gracia de Dios y todo, puede ser que pierda el piso, más si hay gente que lo adula y lo elogia. Ahora entienda una cosa, yo estoy en contra del culto al pastor, pero hay gente que se ha ido al extremo. Hay gente que dice, bueno, como el pastor no quiere que le digamos nada, ningún complemento ni nada, pues entonces ignorémoslo. Y se han ido al otro extremo. Entonces ya, si el pastor está en contra del culto al pastor y no le puedo decir ni qué ganas tuvo la prédica, entonces mejor lo voy a deshonrar y voy a murmurar de él a espaldas de él. Vamos a llegar a ese punto ahorita. Y dice un dicho muy sabio, dice: cuando el fuego de Dios se apaga en el corazón de un hombre, entonces se le sube el humo a la cabeza. Debe estar el fuego acá, pero si nosotros nos vanagloriamos, empieza a salir humo, y ahí es cuando ya caemos en error, pensar que nosotros somos los más importantes de la obra. Y el adulterio obviamente es algo tremendo, y debe de haber una relación de mucho respeto entre pastor, miembros de la iglesia. El pastor debe tener un matrimonio sano, eso es indispensable. Matrimonio sano, muy sano, para que viva una vida agradable y justa delante del Señor. Que no tenga nada de qué avergonzarse. Vámonos al verso 12, hermanos. Estamos haciendo un estudio expositivo, Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Hay entonces un propósito. Ya los profetas y los apóstoles ya cumplieron su propósito. Okay, ahora están los evangelistas, estamos los pastores, están los maestros, todavía cumpliendo con este propósito. Dice que el fin es perfeccionar. Esta expresión no significa perfeccionar en el sentido estricto de la palabra. Significa llevar del pecado a la obediencia. Ese es el trabajo de los ministros.
Por eso cuando usted ve que cuando usted peca, usted no va a recibir un aplauso. Eso es lo que significa perfeccionar. Cuando usted dice, ok, yo soy oveja, soy miembro, soy cristiano, pertenezco aquí, siempre se le va a andar corrigiendo, ¿qué? El pecado. No puede pecar, no haga eso, no diga eso, no piense así, mejore su forma de vida, su matrimonio. Eso significa perfeccionar. No es que lo vamos a hacer perfecto, sino que poco a poco usted va a ir alcanzando una obediencia más plena a la palabra del Señor. Para eso Dios dio dones al liderazgo, dio las herramientas, dio sabiduría, dio entendimiento, dones de consejería para que los líderes puedan dirigir la iglesia. Justamente. ¿Ok? Dios nos llama, dice, a ser santos, para perfeccionar a los santos. Entonces, repito, es en este sentido que las ovejas deben de ver al liderazgo, a los ministros, como una bendición, porque ellos están para ayudarme, para perfeccionarme, para llevarme todavía a mayor obediencia. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es profesar en la iglesia una doctrina sana. ¿Sí? Una doctrina sana. Por eso es importante, para poder estar en una iglesia, estar de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Porque si usted no está de acuerdo con la doctrina, destruye la unidad de la fe en la iglesia. Destruye, ¿por qué? Porque usted va a murmurar de la doctrina de la iglesia. Usted va a contaminar a los nuevos que están llegando y están entrando en la doctrina de la iglesia. Y usted le dice, no te creas todo eso, hermano. Mira, yo sé. Esto es lo que trae, hermano, mucha destrucción, la murmuración contra la doctrina de la iglesia trae destrucción tremenda a la iglesia. Eso es lo que no deja que la iglesia avance, que la iglesia crezca sanamente en la enseñanza, porque hay gente que se encarga de destruir esta unidad dentro de la iglesia. ¿Sí? Cada líder, cada persona que sirve debe de tener una buena intención. Cuando se acerca a la doctrina de la iglesia debe de ser para aprender, para que me expliquen lo que no entendí, porque yo tengo dudas en esta doctrina, mas no debe de ser con la malicia, cuestionando la doctrina con cizaña delante de las demás personas y poniendo en duda al pastor y su enseñanza. Le aseguro que si un miembro de la iglesia se acerca a usted con estas palabras, no tiene buenas intenciones. Algo que destruye la unidad de la fe es la murmuración dentro de la iglesia. Y más cuando viene de dentro del liderazgo. Destruye el crecimiento de la iglesia. Destruye el esfuerzo del pastor. Destruye los planes y los proyectos que la iglesia tiene de avanzar y de crecer. Por eso es importante, al hacerse miembro uno de una iglesia, estar de acuerdo con la doctrina. ¿Tienes otra doctrina diferente? Debes de buscar una iglesia donde crean lo que tú crees. Eso es básico. Sí, porque se arman las clásicas contiendas para arreglar doctrina, muchas veces en lugares no correctos. Hay un baby shower, hay un cumpleaños, hay una comida en un restaurante, y por ahí sale el que se le da de sabiondo y viene alguien y le dice, hermano, ¿y tú qué opinas de esto que dijo el pastor? No, permíteme corregir eso. Y delante de nuevos, delante de incrédulos, delante de personas que ni están involucrados en el liderazgo, empiezan a murmurar y a cuestionar la autoridad del pastor. Entonces esas personas son las que hacen que la gente nueva crezca y respetando las autoridades de la iglesia. Hay gente autorizada como ancianos y colaboradores que tienen años en la iglesia, sí, que tienen el carácter, la autorización para poder decir, ok, permíteme aclarártela, pero no es el momento, no es el lugar, ni es delante de las personas que tú quieres que yo te aclare eso. Es bien feo. Mira, hermano, le doy un consejo: nunca se pongan a arreglar doctrinas o cuestiones internas de un ministerio en un baby shower, en un cumpleaños. Que ya empiece la típica queja, no, pues es que fulano no está de acuerdo en el grupo y quiero que se cambie al otro grupo, y está oyendo un montón de gente que no debería estar oyendo. ¿Hay problemas internos dentro del grupo de alabanza? Sí.
Enfrentamos situaciones contradictorias y desacuerdos en los ancianos, sí, pero lo arreglamos ahí, internamente. Así es como se debe de manejar el ministerio. Nadie le puede andar a usted invitando, te voy a ir a adoctrinar a mi casa. Mira, ¿estás viendo la serie que dio el pastor? Sí, mira, yo la sé mejor. Te voy a invitar a mi casa a tomar café todos los miércoles y te voy a dar la versión mejorada de esa serie. Eso es cizaña y eso es destruir. Nadie está autorizado dentro de la iglesia para adoctrinar miembros en su casa en reuniones secretas. Toda oveja debe ir al pastor. Pastor, corríjame esta doctrina. Pastor, enséñame esta doctrina. Si usted se está dejando adoctrinar por otra persona no autorizada, le aseguro que esa persona va a acabar fuera de la iglesia, usted confundido, enojado en la iglesia y en pocos meses fuera también. Nosotros vamos a seguir adelante, porque ya le dimos confianza para que usted viniera. Si usted no quiere, ese es su problema. Uno no puede pastorear gente a fuerza. Por eso mucha gente me dice, pastor, no estoy de acuerdo con estas doctrinas. Digo, mira, no podemos nosotros obligarte. Tratamos de apegarnos a la palabra del Señor. ¿Ok, hermanos? ¿Estamos acá todavía? ¿Sí? Quiero hacer un comentario aclaratorio que, exceptuando a los hermanos que al llegar a la iglesia ya estaban en un instituto bíblico, sí, nadie más se puede disparar a irse a un instituto bíblico. No, pastor, fíjese que, porque hay gente que quiere comerse el mundo de un bocado. No, pues si el pastor predica, yo también puedo predicar, y si Dios lo llamó al ser pastor, pues yo también voy a ser pastor. No, yo qué pastor, ni qué nada, ni qué someterme a él. Yo me voy a ir a un instituto y el instituto es primero. No, primero es que seas cristiano y que seas sometido a tus autoridades. ¿Y por qué te lo digo? Porque la mayor parte de institutos hispanos, aquí 50 millas a la redonda, tienen una mala teología y una mala doctrina. Casi en la mayor parte de doctrinas secundarias están mal. Quizás doctrinas primarias están bien, porque pues todos somos cristianos, creemos en la segunda venida de Cristo, creemos que Jesús nació de una virgen, creemos que fue anunciado por los profetas, que la Biblia es la palabra de Dios, etcétera. Pero cuando te empiezan a meter en doctrinas de legalismo, en doctrinas de salvación por obras, por lo que tú puedas hacer, ahí usted debe tener cuidado. ¿Sí? Ok. En el pasado nos pasó esto. Yo sé que los hermanos que están acá, que van a un instituto, son incapaces de hacerlo, y no lo digo por ellos, pero en el pasado nos pasó esto. Gente que iba a los institutos, empezaban en secreto a invitar al instituto a gente. Ya de repente un montón de líderes me empezaron a avisar, no, pastor, ya no puedo servir. ¿Y eso? No, es que ya los viernes voy a empezar a ir al instituto. ¿Y cómo? Es que el hermano fulano me dijo que vaya, me dijo que él ve el llamado en mí. Ya no es que el pastor pueda ver el llamado, sino que ya es un líder X que le dijo, no, hermano, tú tienes llamado, ve al instituto. No, pero es que tengo culto el viernes. No, que eso no es importante, hermano, va a predicar el hermano Juan. Va a predicar el hermano Dani, ¿qué va a decir? No, este viernes iba a predicar el pastor. Ay, el pastor, ¿y qué le crees a él si ni fue al instituto? Nadie lo puede hacer. Repito, hay 2, 3 hermanos aquí, 4 me parece, que van al instituto y está bien, gloria a Dios. Ya llegaron en esa condición, ya iban cuando llegaron. Sí, pero nadie más. ¿Y sabe qué pasó? Esa gente, yo le puedo dar los nombres, todos los que me dijeron eso, están en el mundo. Están en el mundo. Sí, ¿por qué? Porque no, es que las cosas se deben de hacer en orden dentro de la iglesia. Todo lo que procede de desorden no es de Dios. No es de Dios. Bueno, gloria al Señor. Y a eso sumémosle que hay institutos que su agenda oculta es llevárselos a su iglesia. Hay institutos que tienen iglesia y entonces su agenda oculta es, ya acaba la clase y le dicen, oye, ¿y cómo es tu iglesia? Preguntas así como sneaky. Oye, ¿tienen tesorero? No, fíjate que no sé. No, pues está mal, ¿eh? Por ejemplo, aquí sí hay, ¿no? Para que no se vayan. ¿Y le dan libertad al Espíritu Santo? ¿Y qué es eso, hermano? No, pues libertad, hermano, que Dios haga y deshaga, aunque el culto dure 7 horas. No, hermano, fíjese que muy ordenado. No, esa iglesia está muerta. Entonces siempre la respuesta va a ir un poco así como, y los mantienen súper ocupados, ¿eh? No, hermano, tienes que estar aquí el miércoles y el viernes y un domingo al mes también aquí, porque la idea es que se desconecten de su iglesia.
Y nos pasó. Mucha gente que hacía en el pasado terminaron siendo miembros de ese instituto. Sí. No digo nombres, pero... Bueno, vamos a avanzar un poquito. Y también no solo la unidad de la fe, sino que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ok? Ya dijimos que la unidad de la fe es tener todos una ¿qué? Misma enseñanza. Eso es. Sí, si todos creemos una misma enseñanza basados en la palabra de Dios, vamos a estar en paz. Vamos a estar tranquilos. No sea necio y no se ponga a contender por doctrinas secundarias. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver qué es el conocimiento del Hijo de Dios. Aquí no se refiere a conocimiento para salvación, porque aquí está hablándole a cristianos que ya conocemos al Señor. Aquí se está refiriendo a un profundo conocimiento de la obra y ministerio de Jesús por medio de la palabra de Dios. Conocer más a Dios. ¿Sabe por qué muchos cristianos se pelean unos con otros? Porque no tienen una buena relación con Cristo. Si el cristiano tiene una buena relación con Cristo, como consecuencia tendrá una sana relación con sus hermanos. Porque ¿quién que teniendo una sana comunión con Cristo va a andar peleando con la gente? No tiene sentido. 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí ve? El liderazgo debe de llevar a las ovejas de la niñez espiritual a la madurez espiritual. Y es bíblico que el pastor y los líderes le digan, a fulano de tal no lo oigan, tal predicador no lo oigan. Eso es bíblico. Porque dice que esa gente emplean, dice con astucia, estratagemas para engañar a las ovejas. ¿Sabe que yo denuncio doctrinas? Nunca he dicho nombres, ¿eh? Aquí nadie me puede acusar de que el pastor denunció a fulano de tal por nombre. No lo he dicho. Es bíblico, se podría decir. Pablo lo hizo. Demas me abandonó. Alejandro el calderero, Dios le pague por lo que me hizo. En sentido de Dios lo corte. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo a fulano de tal que se metió con su madrastra, entréguenlo a Satanás para destrucción del cuerpo, para que se salve su alma? Suena feo eso, ¿verdad? Pero bíblicamente es correcto cuidar las ovejas, cuidar el rebaño. Si al final quedan 10 que se dejan cuidar, pues ni modo, ¿no? Porque los demás, no me estén hablando mal de mi apóstol favorito. Bueno, vete con tu apóstol. Les confieso que humanamente trabajar para llevar a las personas del error a la verdad es un trabajo desgastante a más no poder. Desgastante como usted no tiene idea. Entre más se les predica a los matrimonios, más adulteran y más se divorcian. Entre más se corrige la doctrina, más la gente pelea por la doctrina. Entre mejor se quiere llevar la iglesia ordenadamente, más gente se levanta para decir que no está de acuerdo. Es súper desgastante, pero uno entiende, hermano, que es un llamado de parte de Dios y que lo tienes que hacer, pues como dije hace unos minutos, aunque en eso te vaya la vida. Por eso te llamó Dios. Cuando Dios llamó a Jesús, le dio este llamado, este ministerio de la muerte, Él dio su vida por lo que Él quería hacer. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ok? La iglesia debe de seguir la verdad. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Debemos de dar nuestra vida por la verdad. La verdad es que Jesucristo vino a esta tierra, murió por nosotros para darnos vida eterna. Eso es el todo del evangelio. Todo lo demás es secundario. 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el propósito de la iglesia, que se edifique en amor. Que todos nosotros en el amor del Señor, hermano, nos amemos.
nos amemos y que crezcamos en el conocimiento, en el servicio, en la fe, en la madurez. Eso es el cristianismo, hermanos. Si usted no está dispuesto a madurar, si usted no está dispuesto a crecer, si usted no está dispuesto a servir, Jesús murió sirviendo y nosotros al revés, nosotros vivimos sin servir. Si nosotros no estamos dispuestos a eso, vana es nuestra fe. Y en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. A Dios no le importa cuántas horas iglesia hayas completado. Cuando dices al cielo, Señor, completé 1,000,000 de horas iglesia. O sea, pasé 1,000,000 de horas en la iglesia. ¿Y qué? ¿Quién eres? Te conozco. ¿Te llamaron a servir? Sí, sí, Señor, pero yo estaba ocupado. Te dijeron que dieras fruto y que ya no maltrataras a tu mujer. Sí, Señor, pero es que ella no era la que tú me querías dar, Señor. Yo me adelanté. Dice que el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Señor, es que la tentación estaba tremenda y yo caí. ¿Sabe que cuando nosotros, hermanos, somos tentados, es cuando Dios lo permite con el propósito de crecer? Por eso Jesús venció la tentación en el desierto. Siendo hombre, 100%, venció la tentación. 40 días de ayuno. 40. Dicen los médicos que es el máximo tiempo que puedes aguantar. En forma sobrenatural. Aguantó los 40 días. Yo imagino que el día 40 ya la visión de Jesús estaba borrosa. Su estómago estaba súper desgastado por tanta abstinencia de alimento. Se cree que tomó agua, por eso dice, al final tuvo hambre. Pero esa tentación era el principio de su ministerio y venció. Venció para ponerle ejemplo a Adán, que cayó. Adán cayó, Jesús venció. Venció para ponerle ejemplo a Israel, que tentó a Dios 40 años en el desierto. Le enseñó a Adán cómo vencer la tentación. En Adán están incluidas toda la humanidad. Le enseñó a Israel cómo vencer la tentación. En Israel están incluidos todos los judíos. Y cuando Él venció, nosotros los que profesamos fe en Él, vencemos con Él. Si estamos correctamente delante de Él. ¿Sabe que la tentación de Jesús en Mateo es una figura bien hermosa porque representa a Israel, representa a Adán? Cuando vemos a Jesús en Mateo, vemos a Jesús representando la gracia y diciéndoles, ya no es por medio de Israel. Jesús se presenta como el Israel ahora en Mateo. Jesús le dice a Israel ahora, yo soy Israel. Así les dice Jesús. ¿Sabe cómo principia su vida? Escapando a Egipto porque lo querían matar. Herodes lo quería matar. Tal y como comenzó la vida de Israel. ¿Cómo comenzó la vida de Israel? Estando en Canaán y huyendo a Egipto por la hambruna. Cuando fueron esclavos y fueron liberados, ¿a dónde regresaron? ¿A dónde regresó Israel? A la tierra prometida. Cuando los enemigos de Jesús que lo querían matar murieron, ¿a dónde regresó Jesús? A Israel, a la tierra prometida. Y comenzó su ministerio y su ayuno fue de 40 días para representar los 40 años que Israel falló en el desierto. Y venció. Para que nosotros, cuando estemos delante de Él, no tengamos excusa, sino que le demos cuenta si Él nos diga, yo demostré que sí se puede. Ahora, ok, hermanos, en los últimos minutos que me quedan, quiero hablarles de otros ministerios que ya no son los 5 dones que vimos a la iglesia, 2 expirados y 3 vigentes. Ahora le voy a hablar de otros dones de liderazgo y de ministros dentro de la iglesia, y son los diáconos, los ancianos y los pastores. Acompáñenme rápido a Hechos 6 del 1 al 7, para que cerremos ahí, hermano, porque ya se me fue el tiempo. Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El trabajo de los pastores, de los ancianos. La oración, la palabra. La oración y la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Es que eso es todo. Eso es todo. Ese es un trabajo noble. El pastor va a venir lleno de la palabra, va a venir
en comunión con Dios, y te va a alimentar y te va a bendecir. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos los nombres griegos, ningún nombre israelita. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 7 hombres escogieron. Estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. 3 cosas: llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. 3 requisitos que todos debemos de tener. Esta palabra diácono en el griego es servidor. En el sentido estricto, todos somos diáconos, desde el pastor hasta el más nuevo de los servidores o maestros o músicos. Todos somos diáconos en este sentido. Eran hombres muy capaces, que aunque fueron llamados para servir mesas, no fueron llamados para servir mesas porque era todo lo que podían hacer. Esteban y Felipe eran tremendos evangelistas, conocían la ley de pe a pa, como se dice. Tremendos conocedores de la palabra del Señor. Escuche, eran lo suficientemente humildes para servir mesas, y lo suficientemente usados como para ser arrebatados, en el caso de Felipe, en el Espíritu, y ver el cielo abierto y ver a Cristo, en el caso de Esteban. El ser tan usados por Dios no los hacía soberbios, sino que tenían la humildad para decir en la iglesia: ¿qué quieren que yo haga? Reparte comida a aquella mujer griega que está allá. Ok. Limpia esa mesa. Así debemos de ser los servidores de Dios, gente humilde de corazón. Entre más humildes seamos, más Dios se va a glorificar en nuestra vida. Entre más soberbios y altivos seamos, vamos a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Escuche, sin gracia no podemos servir a Dios. Servir a Dios no es solo técnica, servir a Dios no es solo talento. Servir a Dios es un corazón que sirve por los propósitos correctos. ¿Sabe por qué la iglesia está tan dañada? Mucha gente sirve con un corazón incorrecto, con agendas ocultas, buscando: yo quiero este beneficio de servir o de ayudar, o hay mucha gente que muchas veces comienza a dañar la iglesia, y eso no es bueno. Buen testimonio dentro de la congregación, algo que todos debemos de tener, llenos del Espíritu Santo. Esto se refiere a su carácter y su forma de vivir. Estaba gobernada por Dios, porque buen testimonio podemos tener aunque en realidad no seamos llenos del Espíritu Santo. Alguien puede fingir lo que no es, pero ser lleno del Espíritu Santo es en tu más y el recóndito de tu interior ser lo que aparenta ser. Por ejemplo, yo no podría estar acá si yo estuviera fingiendo ser pastor. Sinceramente, yo no estaría acá si estuviera fingiendo que Dios me llamó, si estuviera fingiendo que oro, si estuviera fingiendo que estudio. El llamado es en lo más profundo del corazón: o soy o no soy. Así es como todos, me pongo a mí de ejemplo, pero todos debemos de servir con un corazón íntegro y recto, de tal forma que lo que tú eres, lo que tú te presentas delante de los demás, eso eres. Ya cuando alguien te empieza a escarbar pero ¿cómo será enojado? ¿Cómo será bajo presión? ¿Cómo actúa así? No, es que eso es. Ya eso que tú ves allá arriba, eso es él, eso es ella. ¿Verdad que eso cuesta, hermanos? Así tiene que ser. Jesús no se presentaba a servir y estaba fingiendo lo que no era. Él nunca fingió lo que él era. Él siempre fue una sola pieza, íntegro en toda su extensión de su palabra. Rapidito, hablamos de los obispos y ancianos para cerrar. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Hermanos, es mejor renunciar a un llamado falso que vivir en un llamado falso, que lo único que te va a traer es problemas a tu vida. Es mejor renunciar. El llamado debe de ser genuino. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera.
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre diáconos y ancianos, obispos? La diferencia es sencilla. Diáconos somos todos los que servimos. Todo el que ofrece un servicio somos diáconos. Okay. Anciano y obispo, o anciano y pastor, somos los que hemos sido llamados para administrar la iglesia. La diferencia radica en que los diáconos ministramos lo espiritual. Todos ministramos lo espiritual. Ahorita yo estoy en mi postura aquí arriba de diácono, ministrando lo espiritual, ministrando la palabra, para orar por usted, para enseñarle, etc. Pero en mi posición de anciano o pastor de la iglesia, administro la iglesia. Tomamos decisiones de la iglesia, financieras, doctrinales, organizativas. Esa es la diferencia entre lo que es. Entonces, en el sentido estricto, hermano, todos somos diáconos porque todos ministramos, pero no todos los diáconos son administradores de la iglesia. Esos solamente son los ancianos y el pastor. Esa es la diferencia básica y en eso radica. Que entendamos esta diferencia, ¿ok? Nuestro organigrama, rapidito se lo digo, basado en la Biblia, obviamente. Hay iglesias que tienen muchos organigramas diferentes, que puede ser no basado estrictamente en la Biblia, sino en su experiencia o cosas que han corregido, que es bueno. Pastor, el pastor es la autoridad principal de la iglesia. Nuestra cobertura es directamente Cristo. Nosotros no creemos en cobertura apostólica. Creemos que eso es completamente antibíblico. Nosotros, escuche, llévese esto a su casa. No creemos en una cobertura arriba de nosotros, sino en un cimiento abajo de nosotros. No tenemos cobertura de ningún apóstol de hoy, sino el cimiento de Cristo como piedra angular y de sus 13 apóstoles de la Biblia. Porque la cobertura de arriba se la puede llevar el aire, pero el cimiento está enterrado y pegado en una piedra poderosa. Hay mucha gente que tiene cobertura de un apóstol de hoy, pero no tienen cimiento. Después se pelean con el apóstol, les quita la cobertura y se acabó. Estamos aquí pastoreando y dirigiendo la iglesia porque creemos que es un llamado espiritual. Esa es la única razón por la que estamos aquí. No es por trabajo, no es por agenda oculta, no hay absolutamente nada oculto detrás del llamado. Nunca se hizo con un doble propósito, dejar de trabajar, hacer dinero, o que porque ya 10 me siguen. Voy a poner una iglesia. A unos hermanos de aquí, cuando se fueron de su iglesia hace unos años atrás, había gente que los seguía, como 20, 30 personas. Y alguien los llamó a una reunión y les dijo, planta una iglesia, nosotros nos vamos contigo. Y ellos le dijeron, no, porque eso no es así. Es un llamado, no es cuántos te siguen. Es un llamado de parte de Dios. A mí también me lo llegaron a decir en su momento. Cuando comenzamos la obra, mucha gente me llamó. Hermano Bernardo, ¿y por qué no me dijo? Yo me he ido con usted, hombre. Hermano, pues si no se trataba de un complot para llevármelo a usted, se trata de un llamado de parte de Dios. ¿Ok, hermanos? Ok, creemos en los ancianos, son autoridades puestas por el pastor, bajo autoridad del pastor. Son personas, hermano, usted no espere hablarme mal de un anciano y que yo le aplaude. No, sí, pastor, es que tu anciano... No. Si usted dice algo mal de un anciano, es como si me lo estuviera diciendo a mí. Si el anciano le da una instrucción allá o allá, usted debe de recibirla de parte del pastor. Uno de los problemas del pasado ha sido que la gente no sabe respetar a los ancianos, no sabe someterse a la autoridad que ellos representan dentro de la iglesia. Y así no podemos trabajar. No fueron puestos, escuchen, ni por posición económica, ni por guapos, aunque algunos se creen guapos, ni por nexo familiar, ninguno de los ancianos es mi familia. ¿Ok? Fueron puestos por su carácter cristiano. Mencioné esos parámetros porque hay gente que usa esos parámetros. Hey, tú eres alto, fornido, te vistes bien. Hey, ¿sabes qué? Te quiero de anciano. Para que me hagas ver bien atrás de mí. O tú tienes dinero, ¿no? Te voy a poner de anciano para que tú, pues cuando venga la bronca sobre la iglesia, pues como eres anciano te veas obligado a meter el hombro. Usted puede hablar con los hermanos ancianos de acá. Cuando ese ministerio de ancianos se puso hace 3 años, todos ellos estaban con el dólar en la cartera. Que en esos 3 años para acá, algunos de ellos han prosperado y Dios los ha bendecido. Gloria a Dios. ¿Qué, hermanos?
Gloria al Señor. Creemos también, hermano, en los colaboradores. Bíblicamente Pablo tenía colaboradores que no eran ancianos o gente de confianza a la cual él encargaba a la iglesia. Vemos que Pablo le encarga a la iglesia a Tito, le dice, corrige tales cosas en Creta, y a Timoteo, corrige lo deficiente. Esos eran ancianos. Pero también tiene colaboradores. Él dice, Priscila, Aquila son mis colaboradores. Una mujer en Romanos capítulo 16, Febe, dice, es colaboradora mía. Gente que estaba cerca de Pablo sin tener la autoridad precisamente de poner orden en la iglesia hasta ese punto. Sin embargo, era gente de muchísima confianza que trabajaban a la par de Pablo. Nosotros creemos en los colaboradores. Los ancianos pueden ser solo hombres, los colaboradores pueden ser hombres y mujeres, el pastor puede ser solo hombre. ¿Ok? Y los líderes somos todos los diáconos, desde el pastor hasta el más nuevo de todos los servidores. Hermanos, ese es el propósito de este tema. Entonces, hermano, es que usted entienda que como miembro usted debe de estar bajo autoridad, pero es por su beneficio. Es para que usted siga alcanzando la estatura de Cristo y pueda seguir creciendo en la fe, en la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, y para cumplir el propósito de Dios para su vida. Amén. Así que, hermanos, vamos a seguir adelante con esta serie. Más adelante vamos a ver el tema número 3 y después quizás vamos a hacer un break. Pero es muy importante, hermano, que vivamos como comunidad. Nosotros somos una comunidad, ¿sí? Quiero que entienda este concepto de comunidad. Una comunidad se tiene que poner de acuerdo. Por ejemplo, una comunidad, una colonia que se le llama una comunidad tal. Vamos a suponer que no tienen agua y están luchando para que el gobierno les meta agua. ¿Qué pasa si solo 20 se mueven y no, pues que nos ponga el agua, y otros 20 dicen, no la ocupamos, señor presidente del municipio, invierta ese dinero en otra cosa? Entonces va a haber que una lucha en la comunidad. Pero toda la comunidad se une, juntan firmas, todos necesitan el agua, todos están de acuerdo, todos en un mismo sentir. Entonces todos logran que se les ponga el agua. No puede uno pertenecer a una comunidad si tú no estás persiguiendo los mismos fines comunes de esa comunidad. Si tú estás persiguiendo otros fines diferentes, no puedes pertenecer. Yo le aseguro que lo agarran de esa comunidad y lo corren. No, ¿sabes qué? No quieres que nos pongan el agua, vete de esta comunidad porque no te necesitamos. En lugar de que nos ayudes a obtener el agua, estás mandando cartas para que no nos la pongan. Entonces necesitamos el acuerdo, hermanos, y necesitamos hacer la voluntad del Señor, que es predicar el Evangelio. Incline su rostro, hermano, vamos a orar.